Oremos. Padre eterno, estamos reunidos en nombre de tu Hijo Cristo Jesús para estudiar tu palabra, para que nos instruyas con tu palabra y nosotros podamos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ver a través de tu palabra la verdad, la luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, y que nos ayudes para poder continuar el caminar que tenemos contigo, Señor, para poder seguir y cada día aproximarnos más hacia la meta, Padre. Gracias te damos por tu misericordia, por tu gracia, Señor, cada día, Señor, que se muestra para con nosotros, Señor, y te pedimos que seas tú, Señor, tomando nuestras vidas cada día más, Señor, y nos ayudes a caminar en el camino que tú nos has mostrado, que nos ayudes a entender, Señor, tu palabra, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú pides de nosotros, Señor, lo que tú nos das para poder estar alerta a las cosas que en este mundo están pasando, Padre. Gracias por todo, Señor. Te ponemos todo este estudio en tus manos, y es en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús que lo hacemos. Amén. Bueno, vamos a estudiar el capítulo 24 de Mateo y vamos a darle un poco de lectura al capítulo y después continuaremos poco a poco escudriñando este capítulo. Comenzamos en el versículo 1, dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no os quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos y otros a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bueno, vamos a comenzar con esto, y dice en el primer versículo del capítulo 24 de Mateo, vemos cosas muy interesantes en cuanto a los discípulos. Los discípulos siempre vinieron con unas ideas diferentes a la perspectiva que nuestro Señor Jesucristo tiene en cuanto a este mundo, a esta vida. Entonces vemos cómo los discípulos estaban afuera del templo, que dice el versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba,
se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces vemos que los discípulos se distraen como seres humanos que son, y nosotros también, ¿no? Como seres humanos nos distraemos con las cosas materiales, con las cosas terrenales que tenemos alrededor nuestro, y siempre venimos desenfocados de las cosas que el Señor nos muestra, de acuerdo a su palabra, a su evangelio, a su verdad. Entonces nosotros, como los discípulos, nos desenfocamos y perdemos esa dirección espiritual que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado siempre, y siempre venimos con esas situaciones a nuestro Señor Jesucristo, materiales, terrenales, como ser humano, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo siempre tiene la respuesta y les responde de esta manera en el versículo 2 a los discípulos. Dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no os quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces aquí les está enfocando nuevamente, tratando de que ellos recapaciten de que esto no es todo en la vida, ¿no? Esto es algo que va a pasar y que no durará para siempre. Los vuelve a llevar a la realidad, ¿verdad? De que todo será derribado, todo será destruido. Igual nosotros estamos en esta revestidura de ser humano y esta carnalidad que tenemos, y así como los discípulos nosotros también nos desenfocamos, pero hoy en este día Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos habla para que volvamos a enfocarnos en lo que es importante, en lo que es en lo eterno, en lo que es su palabra, en lo que es su caminar, en lo que es terminar bien la meta para poder estar con Él eternamente, no desviarnos del camino. Y ahora vemos que, ¿por qué les dice estas cosas a los discípulos? Que todo esto será derribado, será destruido, porque de alguna manera ellos ya habían estado con nuestro Señor Jesucristo un tiempo, ya les había hablado que no se preocuparan de cosas materiales, como nos lo dice al principio del libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo del 25 al 33, y dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo ya había instruido a los discípulos en cuanto a las cosas materiales, en las cosas terrenales, que como seres humanos nosotros necesitamos y andamos en esa situación de buscar por ellas. Pero cuando nosotros venimos al caminar de nuestro Señor Jesucristo, es la diferencia que Él nos enseña que esto no es todo, que esto es pasajero, este mundo, esta vida solamente es un momento de peregrinar, de pasar por este mundo, y después vendrá lo que es verdadero, lo que es eterno. Entonces también en la segunda carta de Pedro vemos como el mismo apóstol Pedro nos dice lo siguiente, porque él entendió el mensaje que nuestro Señor Jesucristo había dado a los discípulos junto con él. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vemos aquí cómo Pedro entendió el mensaje, que lo importante era vivir para Dios, estar alerta a las cosas y situaciones que en este mundo están pasando, para estar atentos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y regresando al texto de Mateo, ahí en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces vemos que aquí los discípulos ya entendieron, ya comprendieron, ya han sido reenfocados nuevamente en el camino del Señor. Entonces los discípulos, al ver a nuestro Señor Jesucristo, se toman el tiempo de hacerle unas preguntas, ¿verdad? Y son dos las preguntas que ellos hacen. Una de ellas es: ¿cuándo serán estas cosas? Y la segunda es: ¿qué señales habrá antes de tu venida y del fin del mundo? Ahora, cuando uno pone atención a las cosas de nuestro Señor Jesucristo, a las cosas que Él nos muestra, nos enseña, siempre vienen preguntas. Como en este caso vamos a los discípulos que tuvieron preguntas porque querían saber más, querían estar alertas, querían estar atentos a las cosas, querían estar preparados para las cosas que nuestro Señor Jesucristo les estaba enseñando. Y así es que resultaron estas dos preguntas. Entonces, en la primera pregunta, ellos quieren saber el tiempo en que sucederá. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo serán? Ellos quieren saber qué día, qué fecha, qué hora. Pero nuestro Señor Jesucristo nunca mencionó ni dio hora ni fecha. En la segunda pregunta dice: ¿qué señales habrá antes de tu venida y del fin del mundo? Ellos querían saber si había una señal también. Entonces querían estar preparados, atentos, querían estar poniendo atención a las señales. Vamos a ver un poquito la definición de la palabra señal. El significado de la palabra señal es que está marcando, está diciendo que es una marca muy notoria para poder reconocer algo. En este caso, para reconocer el fin del tiempo de este mundo. Entonces, son señales que van a ser muy marcadas, que toda la gente lo va a ver. Va a ser visible estas señales, pero no todo ser humano va a estar atento a las cosas de Dios. Entonces vamos en el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Entonces empezó con las señales. ¿Cuáles son las señales? La primera señal es que en el versículo 4 nos dice nuestro Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Que estemos atentos. Mirar, observar las acciones de las personas que dicen ser pastores, ministros, cristianos, porque son ellos, esas personas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser pastores, que se dicen ser ministros o maestros, servidores, por medio de esos títulos que ellos van a venir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y querer engañar al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Por eso dice en el versículo 4 nuestro Señor Jesucristo: mira que nadie os engañe. Versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces vemos que la primera señal vendrá el engaño, y lo va a venir utilizando el falso profeta, el falso cristiano, el falso pastor, el falso ministro, que van a hablar y van a usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero no van a vivir como lo instruye nuestro Señor Jesucristo y lo instruye su palabra. Entonces nosotros debemos de mirar, de ser observadores del proceder de estas personas para tener cuidado. Ahora vamos a Mateo, el mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 15 al 23. Y vamos a ver ahí que por sus frutos, por sus acciones, se van a dar a conocer estas personas. Y es aquí en la palabra de Dios, en las escrituras, que nuestro Señor Jesucristo nos instruye y nos dice en el capítulo 7 de Mateo, en el versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son
lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos os conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Vemos que la instrucción de nuestro Señor Jesucristo es muy clara, es muy precisa, escribe muy claramente el proceder de estas personas, y vemos como en estos versículos de Mateo 7, del versículo 15 al 23, vemos algunas características, ¿no? Que son falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, de un carácter, pero en realidad son como un lobo rapaz, un lobo que viene a hacer daño. Entonces vemos como nuestro Señor Jesucristo nos dice que no podemos decir que somos hijos de Dios o cristianos y estar viviendo en el pecado, en la maldad, todavía mintiendo, robando, adulterando, fornicando, emborrachándose, hablando chismes, todo esto que son cosas de la carnalidad, ¿sí? No podemos decir que somos hijos de Dios y tenemos odio, enojo, rencor contra alguien, y podemos decir que nosotros somos hijos de Dios, porque el fruto que está buscando nuestro Señor Jesucristo es el fruto del Espíritu Santo, y el fruto del Espíritu Santo es, vamos a Gálatas capítulo 5, y ahí nos va a describir lo que es el fruto del Espíritu, pero antes que eso vamos a ver las obras de la carne, algunas obras de la carne, como dice Gálatas capítulo 5 versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y vemos como aquí Pablo le está diciendo a los Gálatas, esto no es el fruto del Espíritu, entonces este es el fruto de la humanidad y la carnalidad y del pecado que hay en el ser humano. Entonces nosotros no podemos decir o somos cristianos o hijos de Dios o seguidores de Cristo si estamos viviendo de esta manera, nos dice practicando, o sea que es una cosa constante cada día, que ese es el diario vivir, estar viviendo así. Si estamos así, entonces necesitamos arrepentirnos y pedirle perdón y venir a sus pies y humillarnos ante Él y pedir que nos cambie para poder nosotros vivir, que Él nos haga ser una nueva criatura para poder glorificar su nombre. Ahora vamos en el versículo 22 de Gálatas capítulo 5. Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces vemos claramente cómo la palabra de Dios y cómo es que Pablo describe y muestra el contraste de lo que es un cristiano verdadero y uno que cree ser cristiano. Entonces, por eso es importante nosotros ver nuestra vida a la luz de la palabra, para que nosotros nos examinemos y veamos y sea Dios el que nos muestre que estamos viviendo de acuerdo a lo que Él nos muestra en su palabra, haciendo su voluntad, o estamos viviendo en nuestro pecado, en nuestra carnalidad o en nuestra mentalidad humana. Necesitamos nosotros ver todo esto a través de la palabra de Dios, para que sea Dios el que nos ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. Y Él siga haciendo los cambios en nuestra vida, porque Él puede hacer esos cambios, puede hacer esa transformación real y verdadera de las cosas que nosotros no podemos.
Eso es aplicándolo a nosotros, pero también aplica para los demás. Regresando a nuestro tema, nos salimos un poquito, pero es importante mencionar estas cosas que acabamos de ver. Pero regresando ahora a las señales que dice nuestro Señor Jesucristo que necesitamos ver, estar atentos. Porque vendrá el engaño a través del falso cristiano, del falso profeta, de las personas que dicen ser cristianas, ministros. Entonces debemos de ver qué obras, cómo actúan, cuál es su proceder con esas personas. Entonces aquí vemos cómo es que nuestro Señor Jesucristo le muestra a los discípulos y a la misma vez nos muestra a nosotros cuáles son las señales que vendrán antes del fin del mundo. Y en el versículo 5 continúa diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces vemos el propósito de engañar a muchos, ¿sí? Vemos que ellos dicen que son enviados de Dios, pero no es así. Ellos simplemente se han hecho ideas, ellos lo hacen por lucrar con la palabra de Dios, por obtener dinero, por obtener todo el materialismo que puedan, porque ellos van a engañar para hacer eso, para poder tomar ventaja por medio de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, sobre los creyentes, sobre los que son seguidores de Cristo. Por eso es importante que nosotros pongamos atención para poder nosotros ver la verdad y que entonces no nos puedan engañar, porque el propósito de estas personas es para engañar ¿a qué? A muchos. Ellos van a venir para engañar a todo aquel que no está dentro de la verdad, no está buscando la verdad, no está atento a las señales del fin del mundo, que no ha puesto atención, no quiere estar alerta a las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho, nos ha puesto para el conocimiento de nuestro propio beneficio y de nuestra propia bendición, y por medio de esto nosotros estar protegidos del engaño que ellos quieren y van a usar para engañar a muchos. Continuando en el versículo 6 de Mateo versículo 6 nos dice, la siguiente señal sería que oiremos de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, la siguiente señal de que vamos a escuchar que hay guerras y rumores de guerras. Si nosotros tomamos el tiempo y vemos a nuestro alrededor, vemos que hay guerras, dicen. Hay guerra en el Medio Oriente y mucha gente está dormida, no pone atención a estas señales, porque ya se les hace cotidiano o algo normal. Ellos dicen, siempre ha habido esas guerras. Sí, pero las guerras de allá se van empeorando, se van haciendo más fuertes. Es una guerra que cada vez va a ir siendo más dura e incontrolable. Entonces vendrá el desastre. ¿Por qué? Porque nadie lo va a poder controlar. Ahora dice rumores de guerras. Sí, se ha escuchado que un país quiere empezar la guerra con otro. Hemos escuchado un rumor de guerra, un país con otro. Atentos a que todo esto ya está pasando. Las guerras y rumores de guerras, los falsos profetas que usan el nombre de nuestro Señor Jesucristo para engañar a muchos, ya está pasando. No todo el que está en un púlpito y todo esto quiere decir que es de Dios. No es de Dios. Nosotros debemos de escudriñar y ver, observar y poner atención a todo esto que está pasando. Y el capítulo 24 de Mateo es un capítulo muy importante para nosotros estar alerta, para nosotros identificar las señales del fin de este mundo y nosotros así poder seguir adelante en el caminar de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el versículo 6 continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, mirad que no os turbéis. Pongamos atención a todas estas señales, pero no nos alarmemos, no pongamos como que el miedo o la tensión o que ya viene la destrucción. No. Dice nuestro Señor Jesucristo que mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Veamos cómo nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo las cosas para que no nos pongamos temerosos, ni miedosos, ni vivamos con pánico, sino por el contrario, que vivamos confiando en su consejo, en su sabiduría,
sabiduría en lo que Él sabe que va a pasar y cómo vienen las cosas. Todo esto es necesario que acontezca. Entonces vemos que no es el fin, simplemente es necesario que pase, porque son las señales que Él está dando para que nosotros podamos estar alerta y saber que entonces Él ya viene, ya está por venir. Es para eso. Recordemos, los apóstoles le dijeron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces vemos que estas señales son para darnos a ver que la venida de nuestro Señor Jesucristo y el fin de este mundo ya está cerca. Entonces no nos debemos de amedrentar, ni tener miedo, ni andar con pánico, sino por el contrario, estar alertas y estar más entregados a nuestro Señor Jesucristo cada día más, buscando más de Él, de su palabra, y poder seguir su consejo. Vamos ahora a ver el versículo 7 que nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Entonces esta es otra señal que nuestro Señor Jesucristo está diciendo a los discípulos. Vemos cómo dentro de cada nación hay contiendas. Vemos en todo alrededor del mundo hay desacuerdos en cada nación, hay descontentos, insatisfacciones, por tanto, del pueblo contra el gobierno y así. Entonces hay un levantamiento entre naciones, dentro de las naciones, del pueblo contra el gobierno, y están peleando internamente. ¿Se me explico? Eso es lo que está pasando también. Vemos que en otros lugares hay manifestaciones por lo mismo, de que hay inconformidad en los pueblos de las naciones. Y vemos cómo todo esto se va a manifestar, se va a reflejar en todas las naciones. Y vendrá y pasará, porque así tiene que suceder, como nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero no tengamos temor, sino que pongamos atención para poder seguir adelante. Otra de las señales que vemos aquí, que dice que habrá pestes, quiere decir que cualquier enfermedad contagiosa y mortífera vendrán. Cada vez serán más, cada vez habrá más. ¿Por qué? Pues por lo mismo de que el hombre quiere controlar, gobiernos quieren controlar. En estos últimos tiempos hemos visto cómo se han desarrollado enfermedades. ¿De dónde salen esas enfermedades? ¿Quién las ha creado? Ellos mismos han creado las enfermedades. ¿Por qué? Porque quieren hacer un control y quieren llevar a cabo planes que ellos tienen y que ellos van a desarrollar de acuerdo a sus intentos. Ahora también habrá hambres. Dice que la otra señal que vendrá una falta de alimentos, o sea, habrá escasez de alimentos. No se terminarán totalmente, pero habrá escasez. Todo esto vamos a irlo viendo, ¿sí? Hay países, hay lugares que ya están las pestes, hay lugares que hay escasez de hambre, ¿sí me explico? Entonces ver todo eso, que todo eso eventualmente va a llegar a toda la población. Entonces no podemos evitar esas cosas, pero sí podemos estar alerta y atentos para poder seguir caminando y seguir estando en las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mostrado. La siguiente señal dice: habrá terremotos en diferentes lugares, y vemos que constantemente se manifiestan los terremotos más frecuentemente. Vemos que podemos ver que hay terremotos en diferentes lugares y son más constantes, y vemos que eso es inevitable y vemos que todo eso está pasando. No podemos ignorar que estas señales están pasando, porque todo esto está siendo real, está siendo verdadero, y nosotros tenemos que poner esa atención para estar atentos y estar preparados, estar preparándonos cada día en cuanto a nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 nos dice lo siguiente, dice: y todo esto será el principio de dolores. Ahora, aquí nuestro Señor Jesucristo nos da el principio, como la primera etapa de la situación, y nos está dando el ejemplo de cuando una mujer está embarazada y va a dar a luz. Cuando ya va a dar a luz empiezan los dolores. Todas estas señales son principios de dolores. Vamos a ver como cuando la mujer está embarazada empiezan unos dolores muy pequeños, y conforme va pasando el tiempo van aumentando esos dolores, tanto en lo intenso del dolor como en el tiempo, y en el intervalo de cada dolor del tiempo también se van incrementando hasta que viene y da a luz al bebé.
Nuestro Señor Jesucristo es muy práctico y nosotros podemos entender esto porque nosotros de alguna manera hemos visto o hemos experimentado lo que son los dolores de parto de una mujer cuando está embarazada y va a dar luz. Entonces, especialmente las mujeres y los hombres que están casados, han tenido la oportunidad de ver a una mujer cuando va a aliviarse. Vemos que nuestro Señor Jesucristo está dando la indicación de que todas estas señales son principios de dolores. Vamos a continuar este estudio. Yo pienso que en otros 2 temas más, y es bueno que tomemos el tiempo y no estemos apresurados, sino tomar el tiempo de poder entender y comprender las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos dice. En el siguiente estudio veremos cómo continúan las cosas de las señales antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí vamos a dejar este estudio, pero continuaremos en el siguiente estudio, los siguientes versículos. Por hoy vamos a terminar aquí y vamos a terminar con una oración. Bueno, Señor, te damos gracias en este día que nos has permitido ver tu verdad, que nos has permitido escuchar lo que tú ya has dicho desde hace 2000 años atrás a tus discípulos. Le has comentado, lo has dejado escrito, Señor, para que todo aquel que esté en tu verdad y vea tu palabra y escuche tu palabra pueda cada vez crecer más en la fe que tú les has dado a cada uno de nosotros, Señor, y que podamos nosotros seguir caminando en ese camino de lo que tú has mostrado, en el camino de la verdad, de la santidad, para poder estar contigo eternamente, Señor, para poder estar atentos y alertas, Señor. Y pues te damos gracias porque tú también muestras tu gracia y tu misericordia para que nosotros podamos regresar y enfocarnos en lo que es verdadero, en lo que es tuyo, en lo que tú nos muestras cada día más, Señor. Gracias por todo eso, Señor. Gracias por tu palabra de hoy. Permite que en nuestros corazones, en nuestras mentes, tu Espíritu Santo trabaje, Señor, para que podamos nosotros vivir y esforzarnos, estar alerta a las señales que tú nos has mencionado hoy en este día, Señor, a través de tu palabra, Señor. Que podamos nosotros también examinar nuestro alrededor, que podamos estar alerta, mirando, observando, estar atentos a esas señales, Señor, que ya están y que nosotros necesitamos poner más atención y mantenernos cerca de ti, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti cada vez más y poder estar preparados para cuando vengas, Señor, y si nos permites estar vivos cuando vengas por tu pueblo, por tu iglesia, Señor, que estemos preparados para ese día. Y si nos llamas antes, Señor, que también podamos estar preparados para el día en que nos llames a tu presencia, Padre. Gracias por todo, bendito Señor, y ayúdanos también a compartir tu palabra, Señor, para todos aquellos que no han escuchado o que han escuchado pero han rechazado, Señor, tal vez en este momento, viendo las señales, Señor, ellos puedan ver la realidad de tu verdad, Señor. Gracias por todo, bendito Señor, y es en tu nombre, Señor Jesús, que lo pedimos al Padre. Amén.